¿Cuándo comenzó el universo que conocemos? ¿Y cuál es la fuerza que lo creó? ¿Qué lo hizo evolucionar y llegar a ser lo que actualmente es? Esa es una pregunta que se han hecho los hombres desde el origen de los tiempos. Bienvenidos, jóvenes cabalistas. Esto es Kabbalah Info en español. En este capítulo vamos a revelar esa fuerza secreta que ha movido el universo desde sus inicios hasta hoy y que lo hace evolucionar mediante un plan perfectamente concebido que los cabalistas llaman el plan de la creación. Entonces, ¿a qué llamamos el plan de la creación? ¿A qué llamamos el plan de la creación? Bueno, primero que nada tenemos que entender de que los libros de la Kabbalah nos enseñan de que hay dos fuerzas, ¿sí?, que gobiernan todo el universo. Una fuerza es la fuerza otorgante, o sea, la fuerza que da, y otra es la fuerza que recibe justamente de esta fuerza otorgante. Para entender qué es el propósito, tenemos que saber de que en la formación del deseo de dar, crea a esta fuerza deseo de recibir. La crea con un propósito, y ese es el propósito de la creación, que es llenarla por completo el placer llegado a un nivel de plenitud, o sea, darle toda la fuerza otorgante que reciba esta fuerza de recepción. Ahora, cuando esta fuerza llega a ese propósito, va a llegar a una elevación de llenado. Pero el propósito de esta fuerza es que el llenado sea independiente, o sea que el deseo de recibir decida querer ser llenado. Eso lo va a llevar a un estado en el cual va a trabajar para poder ser consciente y recibir de esta fuerza otorgante, dando sentido al placer del propósito de esta fuerza otorgante, y el receptor lo va a llevar a un nivel de evolución de esa fuerza otorgante. En ese nivel es donde se constituye lo que se conoce como el alma. Para poder comprenderla, representa es como que está es la energía que está en toda la creación. Es toda la creación misma. Esta fuerza otorgante, en su deseo de dar, generó la recepción, que es la creación. La creación es la que recibe de esta fuerza otorgante, y ella está, todas las partículas de esa creación es la que forma, está constituida lo que se conoce como el alma. Para los científicos, en la actualidad la teoría consensuada es la del Big Bang. Según este paradigma, el universo comenzó hace unos 14.000 millones de años con una gran explosión. Inmediatamente después de que ocurrió este fenómeno, se crearon el espacio, el tiempo, la energía y la materia, todo lo que nos rodea. La sabiduría de la Kabbalah habla de una chispa de luz superior que desciende por 4 mundos y en el nivel más bajo se revistió en el egoísmo. Rabbi Yitzhak Luria, el Ari, gran cabalista del siglo XVI, así nos lo relata. Entonces de la luz sin fin se desprendió un único hilo, descendió hasta el espacio, y a través de esa línea él emanó, formó, creó todos los mundos antes que 4 mundos alcanzaran el ser. Había un infinito, un nombre, en una unidad oculta y prodigiosa, que aun en los ángulos más cercanos no se puede intuir lo que no tiene fin, ya que no hay una mente que pueda percibirlo, pues él no tiene un lugar, un confín, un nombre. En un principio el poema nos está hablando sobre un pensamiento, que es lo que acabamos de decir sobre esta fuerza otorgante. El deseo en sí. Él quiso dar y generó todo lo que hoy por hoy vemos y conocemos. Esa acción, ese pensamiento, lo fue haciendo a través de distintas etapas hasta llegar a completar justamente su creación. Ahora hay un trabajo de que la creación debe recibir
de la fuerza otorgante, pero conscientemente. Entonces, esa acción ha habido un fragmento de esa fuerza otorgante que ha llevado a todo este desplazamiento hasta llegar a su punto máximo. Cuando se llega a ese punto máximo es donde empieza a trabajar la fuerza receptora en su intención. Cuando llega a ese extremo, pero de ese fragmento más pequeño que llega al extremo más alejado de esta fuerza otorgante, contiene justamente parte de ese pensamiento. Ese pensamiento raíz, que en definitiva es la esencia del creador. Es el pensamiento mismo del creador, del cual los cabalistas no hay mucha información respecto a esto, ya que estamos hablando de algo muy desconocido y que solamente podemos nosotros apreciar la emanación de esa fuerza, la expansión de esa fuerza en el deseo de querer dar, lo que conocemos como la creación. Entonces, no hay mucha información respecto a eso, pero sabemos que es la raíz y de la palabra hebrea atzmuto, que es la esencia, el pensamiento inicial de todo, donde él diagramó cómo nos iba a dar la fuerza netamente otorgante. Mientras los científicos buscan las respuestas, a la espera de obtener un mayor entendimiento del universo que explique cómo surgieron el espacio y el tiempo, la Kabbalah nos habla de la existencia de un mundo superior que va más allá de estas fronteras. Y para poder estudiar este mundo superior del otorgamiento, es necesario armarse con estos mismos atributos, es decir, de la capacidad de otorgar. Estos nos permitirán empezar a ascender por los grados espirituales, hasta alcanzar el nivel en que podremos observar el descenso de las fuerzas espirituales hasta nuestro mundo, antes de su concepción. Parecería muy complejo todo esto de los mundos antes de llegar al ser en sí. Pero en definitiva está cercano, es cercano porque nosotros lo podemos ver en el prójimo y yo. Hay un distanciamiento entre el prójimo y yo. En la medida que yo voy primero, como primer paso, entendiendo que estoy distanciado, es el primer paso de un mundo llamado este mundo, en la cual yo detecto ese distanciamiento que en la Kabbalah se llama la maldad, el mal. Y en la medida que yo voy a ir trabajando en acercarme al prójimo, hay 4 espacios, 5 mejor dicho, de este mundo. Hay 5 mundos que me divide en distancia con mi prójimo. Son ocultaciones a las cuales yo debo ir revelando a través de distintos escalones, 125 nos dice la Kabbalah, y en ese trabajo, en la medida que yo me acerque al mi prójimo, voy a empezar a revelar esos mundos que en este momento son desconocidos para mí. El mundo más alejado es el mundo de Asiya. Es un mundo de formaciones. Y como está formado, se materializa en acciones. O sea, desde este plano, yo debo estar en esta materialidad en la cual mis órganos sensoriales transmutaron todo, esa energía, esas luces, esas fuerzas, y hoy por hoy puedo, a través de mis 5 sentidos, ver formas. Es el mundo de la formación. Es por eso que yo debo, a través de acciones, corregir justamente ese distanciamiento mediante la conexión con el otro. En la medida que yo voy corrigiendo eso otro, voy transformando desde este mundo, desde este plano, de este mundo llamado Malhut, reino en hebreo, ir subiendo, ascendiendo a través de 125 escalones, donde esa percepción rota de este mundo, a través de estas acciones, voy a ir corrigiendo justamente esa separación que tengo con el prójimo. Esta creación tiene su gran propósito, como dijimos a un comienzo, que es darnos el placer completo. Pero entiéndase que el placer completo
es dar el sentido a la fuerza otorgante, es revelarla a la fuerza otorgante. Como soy deseo de recibir, solamente recibo placer según el beneficio propio. Y esto es lo que me aleja de la fuerza otorgante. Entonces yo debo tener esta cualidad a la cual mi naturaleza es contraria, yo debo asemejarme en ella en forma. Y solamente la puedo hacer llevándolo a un nivel de semejanza con esa fuerza, con esa cualidad. Y eso lo hago a través de otra chispa que ha llegado a este mundo. O sea, con un prójimo. Y en la medida que yo vaya revelando el acercamiento con ese prójimo, voy a ir haciendo las correcciones a través de todos esos mundos que son desconocidos y donde yo voy a poder acercarme al creador y revelar justamente rango a rango, escalón por escalón, a esta fuerza otorgante. Cuando la revelo, voy a corregir justamente el propósito de la creación. Es la corrección completa. Llegar a ser como él, siendo partícipe con él, porque he cambiado mi intención de recibir a una intención de recibir, pero para darle a él. Este sistema fue construido justamente porque el creador quiso dar. El sistema viene desde el pensamiento, desde esa raíz, Atzmutó, donde él quiso dar y formó esta creación. Y él no quiso una copia, sino que quiso un receptor consciente. Y ese receptor consciente es lo que conocemos como la creación. Este sistema se armó y desde el pensamiento está completo, pero lo completo lo tenemos que ejecutar nosotros a través de lo que se conoce como la corrección final, Gemar Tikkun. Y esa corrección es la que lleva el esfuerzo y el trabajo desde el deseo de recibir para ir hasta hacerse semejanza y forma con el deseo de otorgar. Hemos sido capaces de analizar la creación del universo y del planeta Tierra. Aún quedan muchas incógnitas, entre ellas cómo llegamos nosotros, los hombres, a este planeta. Y sobre todo, ¿para qué estamos aquí? Te lo contaremos a lo largo de este camino que hemos iniciado. Por lo tanto, si te gustó, dale like, comparte con tus amigos. Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios, los estaremos leyendo todos. Si quieres seguir descubriendo más sobre la perspectiva de la Kabbalah, sobre el mundo que nos rodea, suscríbete y dale click a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo vídeo.